Felizmente, los titulares de hoy día nos dan tranquilidad porque señalan que el gobierno y especialmente el gabinete ha tomado la decisión de no retroceder las fases, como venía recomendando la doctora García, a la fase 2, lo cual ya sería una locura, y también que hay un trabajo conjunto en ver el tema sanitario con la reactivación económica. Claro, porque ahora la afectación en el caso de usted, Carlos, ha sido tremenda, ¿no? O sea, alguien nos decía el otro día que fácilmente el 50% de los negocios ligados al turismo han colapsado, han quebrado. 70%, Nicolás. 70%, Dios. Se han cerrado. Mira, y la verdad es que no sabemos qué hacer, porque cuando creemos que encontramos una pequeña luz con el turismo interno para poder subsistir, porque te digo, el Perú ha estado orientado turísticamente de vivir del mercado extranjero. Estás hablando de casi 5.200 millones de dólares, pero 1.5 millones de puestos de trabajo. Y esto se cerró de la noche a la mañana. Hoy día no llegan turistas para tomarse fotografías a Machu Picchu, los que vienen por trabajo, y cuando hay convulsiones en las carreteras, cuando nos bloquean las carreteras, así, Troya, obviamente no hay turismo, nadie quiere salir de su casa si va a haber violencia en las carreteras, o quieren levantar la riel del tren en Machu Picchu. Ese tipo de mensajes te dicen no viajemos. Luego tenemos el tema de las playas, toda la gente del norte esperanzada en poder atender en las playas, que acuérdate, los serranos y los selváticos, la gente de selva y de la sierra, bajan en esta época de vacaciones usualmente a la costa para disfrutar el mar, porque allá están en época de lluvias. Y obviamente te dicen no se puede usar las playas, y se utilizan medidas generales cuando tienen que ser territorializadas. Se dictan medidas a los sectores como si todos estuviésemos en la misma situación, cuando deben ser sectorizadas. Lo escuchaba Jorge González Izquierdo y coincidimos. O sea, cada actividad tiene una particularidad y hay que dictar las normas adecuándonos al espacio, a la jurisdicción, al tipo de actividad. Nos cierran las fronteras con los extranjeros, ok. Si es por un bien mayor que es el cuidado, nosotros no vamos a decir lo contrario, pero sí pedimos que nos avise 48, 72 horas de anticipación, cosa que los pocos que están viniendo por temas de trabajo corporativo les podemos avisar. O podemos plantear lo que hace Colombia, lo que hace Chile, una prueba molecular al llegar al aeropuerto, te vas a tu hotel, si sale negativa te avisan en menos de 8 a 10 horas y ya tú tienes tu certificado, dice venir y quedarte 14 días en una habitación confinado. Eso es un tema bien que yo no logro entender, sinceramente, ¿no? Porque es decir, en todo el mundo se está aplicando este criterio de hacer las pruebas. Es decir, te haces la prueba para saber si tienes el virus encima o no. Si no lo tienes, para adelante, y si lo tienes, ahí sí vas a cuarentena. Pero se está poniendo a todos a cuarentena, con lo cual, o sea, ¿quién va a venir para estar 14 días encerrado? Y pagando para estar en tu habitación y sin salir. Entonces, ese tema, hoy día una prueba antígena vale $20, $17 exactamente. Todo el sector minero está utilizando este tipo de pruebas. No tienen un costo relevante. Incluso, si tú lo pones en el aeropuerto y dices, señor, usted para entrar a este país tiene que tomarse ahorita, tiene que pagar sus $17 y los va a pagar, porque va a cumplir el objetivo que seguramente viene en una época de pandemia al Perú, porque tiene trabajo, porque tiene una consultoría, porque tiene una razón de ver un familiar, etcétera. ¿Qué ha pasado con los pocos que han venido peruanos? Los han puesto, que vivían en Arequipa o vivían en Cusco, los han puesto en cuarentena en las torres de los Panamericanos. O sea, 14 días esa persona no tiene sentido. Hay normas que por sentido común tenemos que hacerlas, copiarlas de donde funciona bien. Si tenemos que confinarnos, nos vamos a confinar, pero tenemos que pensar cómo le doy de comer a mis trabajadores, qué hago para aquellas personas que no tienen un salario, un trabajo. Hemos perdido ya 1 millón de trabajadores, Nicolás, 1 millón. Han cerrado más de 170.000 empresas a la fecha, y esa gente, acá no estamos, como dicen, pero ¿cómo lo hacen en Alemania, en Francia, en Europa? Le digo, en Europa tienen un seguro de desempleo, tienen bonos y certificados. Acá los guías se han quedado sin un sol desde el 15 de marzo.
Apenas hubo un pequeño bono de 1.500 soles que se ha dado una vez. Los artesanos no tienen nada que vender. Los porteadores de Camino Inca se han quedado sin trabajo desde el 15 de marzo y se van a quedar sin trabajo todo este año porque el Camino Inca no se ha salido a vender porque no se implementó una plataforma en el Ministerio de Cultura. La situación, Nicolás, es dramática. Ayer en redes me decían, ese señor Canales solamente habla del dinero que ganan. Mire, yo te puedo decir, nosotros somos los que damos empleo a nivel nacional. A la gente que nadie la quiere contratar, nosotros la contratamos porque le enseñamos calidad de servicio. El peruano sabe atender. Nosotros no, que nadie va a lucrar esos 2 años por turismo, menos aún en una situación tan dramática y donde no hay turismo. Si no tienes COVID, estás fregado económicamente. La pregunta es cómo se toman las decisiones, ¿no? Yo el otro día me hacía ese interrogante. Por ejemplo, esta decisión de 14 días de cuarentena a todos los que vengan de fuera. ¿Y por qué? O sea, ¿lo han coordinado? ¿Con quién lo han hablado? O sea, ¿han medido las consecuencias que va a tener? Porque además es una medida que aparece así de pronto, como desesperada, ¿no es cierto? Con un manotazo así. Cuando hay, por ejemplo, estamos hablando ahora de este tema de las pruebas, ¿no? Ahora, hay países donde ya la vacunación ha empezado y este mes de enero la vacunación va a ser extensiva, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces tú vas a tener, si la gente viene con su certificado de vacuna, entonces o sea, está protegida, ¿no? Pero acá a cuarentena. La norma dice que el que venga tiene que ir a cuarentena. Entonces, son cosas que son incongruentes. En Chile, la cuarentena dura 10 días, pero si en el interín tú tienes tu resultado tomado en el aeropuerto de Pudahuel y dice a las 24 horas tú te vas a tu casa o al hotel a seguir haciendo tus actividades. Es muy fácil y ahí tengo que invocar a los funcionarios públicos. La solidaridad, la empatía, de poder mirar a otros que no tienen que comer. Es muy fácil llegar a fin de mes si tienes tu sueldo en el banco porque te paga el gobierno. Los privados no tenemos eso. Tenemos que buscarnos el dinero para dar a nuestros trabajadores, ni siquiera para hacer riqueza, sino para poder tratar de mantener el tema. Otra invocación, la responsabilidad individual. Ahí tenemos cada uno que cuidarnos, cada uno estar pensando en que si esta situación se agrava, es por responsabilidad propia. Los mercados, las colas en el transporte público, esos son las verdaderas fuentes de contagio, no en un aeropuerto, no en un hotel, no en un restaurante. La señora García, la verdad, él y su esposo tienen medios, porque el Estado les paga un salario, pero está diciendo hay que regresar a la fase 2 y hay que recortar el aforo de los restaurantes. No es que es fácil decir, pero tienes que medir y cuantificar la toma de decisiones. Felizmente, la ministra Cornejo y el ministro Waldo Mendoza han dicho no se puede, no podemos regresar a una cuarentena focalizada, no podemos regresar a lo que ya tuvimos porque los resultados fueron catastróficos. Nosotros nos hemos reunido con el ministro Mendoza, con la ministra Claudia Cornejo, y la verdad que nos sentimos que ellos están poniendo el equilibrio en la toma de decisiones. Hay que buscar el mejor control para la pandemia, nadie puede estar en desacuerdo, todos vamos a apoyar las medidas, pero también tenemos que pensar qué hacemos con la gente que tiene un pequeño trabajo o está subsistiendo el día de hoy. Lo confino nuevamente, la crisis económica, el hambre te va a matar. Carlos, si tú pudieras resumir en breves palabras lo que habría que hacerse, tú has adelantado algunas cosas, cambiar lo de las cuarentenas por lo de las pruebas para los que vengan del exterior. ¿Qué más se tendría que hacer? La reactivación del turismo interno y el principio de autoridad. Al presidente Sagasti no puede decirle a un policía, mira, los policías que fueron a Machu Picchu cuidando a los funcionarios estaban armados y todo lo demás, pero tú les preguntabas a ellos y te decían, yo soy un escudo humano, tengo la prohibición expresa de usar las armas. ¿Qué pasa cuando te tiran piedras o quieren tratar de hacerte daño? ¿No tienes el derecho a la defensa propia como ha pasado con este policía en el norte? Las muertes son lamentables para todos, siempre alguien va a sufrir, pero por favor, el respeto a la vida del otro, el respeto al principio de autoridad, a la libre circulación, eso es lo que tenemos que hacer. La invocación va por esos lados. Tenemos que ser drásticos cuando alguien se sale de la ley.
y se sanciona drásticamente. Las pruebas moleculares, no al confinamiento definitivo. Podemos hacer medidas territorializadas. Las playas del norte no son las playas de Agua Dulce ni de Ventanilla. Acá hay 11 millones de personas que van a la costa y obviamente no hay un centímetro cuadrado disponible. Tú vas a Máncora, Punta Cal, Canoas, Bocapán, Zorritos, Caleta, La Cruz, o El Ñuro, o Cabo Blanco, tantas playas maravillosas abiertas que tenemos y no están atiborradas de gente. Y era una vergüenza bien ver correr a toda la gente que está en la playa en algún momento porque venían los marinos o los del ejército. ¿Y qué pasa en las manifestaciones? Entonces, tenemos que recuperar, porque creo que el concepto se está equivocando. El concepto de seguridad sanitaria la avalamos todo, pero tenemos que tomar medidas racionales. La prueba molecular es indispensable, es barata, antígena, $17, y con eso no tenemos que focalizar nada. Hay dos apps, Nicolás, para rastrear a las personas. Una tiene la Marina de Guerra del Perú y se la han ofrecido a la ministra Macetti, gratuita, donde tú te identifican y por el celular saben tu ubicación. Si tú tuvieses alguna contaminación, estuvieses contagiado, te pueden pilotear y tú puedes mandar mensajes con esa app. Hay otra que se llama Saludity Perú, hecha por un peruano, un chico Valladares, maravillosa. Se lo han planteado, estaba en PCN, cambio de gobierno, se desapareció. Y son aportes que no cuestan nada. Entonces, lo que tenemos que pedir es, si nosotros nos hacemos el harakiri solos, tenemos que comenzar a pensar que la vacuna sea la solución para una nueva normalidad, y esta tenemos que traerla sí o sí lo más pronto posible, porque todavía hay unas ciertas dudas sobre si este 1.000.000 de vacunas chinas van a llegar a fin de mes, si se pagó o si ha sido un gesto de la embajada china en el Perú, decir, ok, yo te doy, pero ponte en la cola para recibir las 30 millones de dosis posteriores. Toda esa es una incertidumbre, y el manejo del gobierno en el tema sanitario ha sido pésimo y los resultados los tenemos. Pero que no nos sigan agobiando y arrinconándonos, porque un nuevo confinamiento para el turismo sería el tiro de gracia para que nuestro sector muera.